Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, amigos y espectadores de la retaguardia de Periodista Digital Televisión. Ya sabéis que la ventaja que tienen estos nuevos formatos es que en cualquier momento del día os podéis conectar y podéis disfrutar de todos los contenidos informativos, tanto la retaguardia como la segunda dosis, como todos los que subimos diariamente a través de este medio y que están concebidos, pensados y editados y trabajados pensando en vosotros, que sois al final los que nos premiáis con vuestra confianza y los que dais sentido y posibilitáis que nuestro trabajo siga siendo preciso y siga mereciéndonos la pena, porque para un periodista lo más bonito que hay es sentir que hay siempre alguien al otro lado. Eso es comunicación, eso es radio, eso es televisión, esto es televisión también a través de los nuevos formatos, los no tradicionales, y eso es también lo que siente el escribidor, que diría uno de mis viejos maestros y amigos, Fernando Onega, cuando da a la imprenta una nueva columna para un periódico, o en este caso, pues una crónica para un diario digital. Saber siempre que hay alguien al otro lado. Por eso yo siempre os agradezco que nos acompañéis. Acaba de comenzar la campaña del IRPF, esa dolorosa de todos, bueno, de todas las primaveras, verano. El IRPF, que en la mayor parte de los casos a muchas personas le sale a devolver. Algún día dedicaremos un monográfico, puesto que además la idea inicial, y esta es una confesión que nunca os he hecho, de la retaguardia, cuando la concebimos Alfonso Rojo y yo, era darle una parte, un papel muy primordial y muy preponderante a los aspectos, digamos, que tienen que ver más con la economía, dentro de que la economía también es política, trufando de toda la vertiente política, todos los datos, todas las referencias, todo lo que tiene que ver con la micro y con la macro, con nuestro bolsillo y también con los grandes datos y los grandes números que influyen al final en el equilibrio económico y financiero mundial, por supuesto, insisto, desde el punto de vista político. Especial atención a los impuestos dentro del ámbito doméstico, al futuro de nuestro sistema de pensiones y a todas estas cosas. Cierto es que en los 2 meses que llevamos es inevitable, y las últimas semanas más, si cabe, el que la política haya adquirido un papel preponderante y lo haya dominado todo. Hemos tenido elecciones, nos acaban de bueno, pues, anunciar desde Andalucía algo que estábamos esperando por lo demás, y es ese adelanto electoral, y tenemos también componentes geopolíticos que tienen su traducción en el ámbito doméstico. Hace unas horas todavía no se han apagado los ecos, ya lo sabéis, de la comparecencia de Zelensky, del presidente ucraniano. Insisto, mucha política, pero hoy es el día, y insisto, os prometo que algún día hablaremos monográficamente y traeremos algún experto, a ver si consigo traer a mi buen amigo Ignacio Ruiz Jarabo o a Daniel Lacalle, que tiene una idea absolutamente muy concreta y muy diáfana de cómo es y cómo debe ser la estructura óptima y futura, financiera y fiscal del Estado español, y a más expertos para que os expliquen esto. La mayoría de los IRPFs, que era por donde iba, salen a devolver. ¿Por qué? Bueno, pues por la pura y exclusiva razón de que Hacienda mensualmente al tipo que paga una nómina o que tiene una nómina, pues le retiene más de lo que debería. De la misma forma que a los autónomos pues, se les sangra muchísimo más de lo que el Estado debería ya de exprimirles, que es, pues no os digo, no os lo voy a calificar, lo que les retiene, lo que les quita y lo que les, bueno, hay algunos economistas que consideran directamente los impuestos un robo, un expolio, las cosas como son. Y yo he militado durante muchísimos años en las filas de estos últimos. No puede ser que a un autónomo, del fruto de su trabajo, le depreden, voy a utilizar este verbo, hasta el 70%. Un autónomo que se lleve 1.000 euros brutos, por decir algo, a su casa o que pueda producir a través de la venta de los bienes o de los servicios o de cualquiera que sea su actividad profesional y obtenga, vamos a poner, por haceroslo fácil, 1.000 euros brutos, no puede ser que 600 y pico, casi 700, si empezáis a sumar entre la cuota mínima de autónomos, que son 290 y tantos euros. La liquidación trimestral, bueno, el IVA, claro, no es tuyo, pero también ese es un servicio que le haces gratis, gratis et amore, a la hacienda pública. Lo tienes tú que retener para luego pagarlo. Claro, hay muchas veces que el autónomo, y esto no es criticable, necesita liquidez, necesita tirar de sus IVAs y cada 3 meses te viene la dolorosa y te viene el guantazo. El impuesto de sociedades, en el caso de los autónomos societarios, cuando tienes que liquidar impuesto de sociedades y a la vez tienes que liquidar tu IVA correspondiente, tu IRPF, perdón, quería decir, es impuesto de sociedades y IRPF, es decir, una doble, una triple, una cuádruple imposición, una locura. Para de esos 1.000 euros
¿Que te queden al final 300 libres? Hombre, el sueño de los estatistas y el sueño de los enamorados del modelo nórdico, que ya no están desde hace décadas, pero que siguen viviendo del cuento de contarlo como si siguiera funcionando como tal, de que, pues eso, te quiten el 80 o el 90% de tus ingresos, te dejen 20 euros o 50 coronas danesas o noruegas, me da absolutamente lo mismo, y con eso tienes para café, para el periódico, y sigue pagando, votando, callando y tragando. Bueno, pues hay muchos, somos legión, somos millones, los que luego algunos nos llaman neocon, nos llaman insolidarios, nos llaman ultraliberales, término absolutamente estúpido, que no existe en pura ortodoxia económica, por defender exactamente lo contrario, que el dinero donde mejor está en el bolsillo de nuestros ciudadanos. Empieza la campaña de la renta, en las primeras horas se han empezado a presentar, porque claro, el que paga descansa, o normalmente de gente, como os digo, hay 14 millones de declaraciones que van a tener derecho a devolución por esa retención excesiva que cada una de las empresas le han hecho al trabajador, aplicando un tipo que es dentro de un cierto segmento y de un cierto abanico. Esto nos llevaría más lejos si es práctico. Antes se podía también pedir que te aplicaran, pues a lo mejor un punto y medio menos, ¿no? Lo que llamábamos cuando estudiamos derecho fiscal elevación al íntegro. Pero bueno, que, en fin, normalmente gente que está deseando que le devuelvan, pues a lo mejor eso, 300 o 400 euros que les han retenido de más y se están presentando, me ha llamado la atención el dato y por eso lo quería compartir con vosotros, 442 declaraciones, se están tramitando, 442 declaraciones de la renta por minuto. Insisto, probablemente de gente pues, que está deseando primero quitarse el engorro cuanto antes, porque además cuando la declaración es simplificada, lo que toda la vida hemos entendido como tal, el 80 o el 90%, usted que tiene una nómina, una hipoteca y campar y se acabó, no tiene más. Pues, bueno, pues eso te lo hace un programa absolutamente en 5 minutos. Esto tiene mucho interés porque precisamente sabéis que Feijóo, la principal exigencia que le va a plantear o que le ha planteado ya, puesto que antes de verse las caras lo ha dicho públicamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es que baje y que baje ya no los impuestos en genérico, sino el impuesto de la renta de las personas físicas. Si se entiende que ahora mismo el principal problema, si hablamos de solvencia es otra cosa, pero el principal problema ahora mismo de muchas familias españolas es un problema de liquidez, muchos también tienen desgraciadamente un problema de solvencia. ¿Sabéis la diferencia? Solvencia, bueno, pues es cuando tienes un bien al que agarrarte. Excluimos la vivienda habitual, aunque sí es necesario, y familias que se arruinan. Todos hemos conocido casos que tienen que recurrir a la venta de su vivienda habitual, a irse a vivir en una ciudad más pequeña, etcétera. Pero habitualmente, por eso nunca computó un patrimonio. No sé por qué me está saliendo un poco técnica esta entradilla, no pretendo dar clases del sistema fiscal español, del sistema tributario, ni mucho menos de derecho fiscal, pero creo que son datos que ya cualquiera que tenga una edad y que haya hecho varias declaraciones de la renta o que sea autónomo y esté familiarizado con ellos puede entenderme perfectamente y son conceptos que tiene que estar familiarizados con ellos. Digo, un problema de solvencia puede devenir cuando ya ni siquiera tienes eso, una vivienda habitual, aunque esta no compute, insisto, para el patrimonio, porque nunca, normalmente en circunstancias de normalidad económica, se negocia con la vivienda habitual, pero sí puedes tener una segunda vivienda o puedes tener cuadros en tu casa, cosas de valor, no sé. Un problema de liquidez, que es lo que tienen ahora mismo muchas familias españolas, pues es un problema de que no llegas a fin de mes. Y como no te vas a poner a vender las joyas de la abuela o la vivienda del pueblo o la vivienda de la playa, pues ahora mismo Alberto Núñez Feijóo, nuevo líder del PP, plantea algo tan razonable al presidente del gobierno como que baje el IRPF, que baje los distintos tramos del IRPF y tramos nuevos. Asomaros por curiosidad, si es que tenéis y no depositáis la responsabilidad en un gestor o metéis el disco en vuestro sistema informático y le dejáis a la máquina que lo haga todo, fijaos en los tramos, veréis que hay nuevos tramos. Veréis también que se eliminan prácticamente todas las deducciones que existían, por ejemplo, en torno a planes de pensiones. Veréis también que se aumenta el control sobre las criptomonedas cuando el fisco necesita buscar bases imponibles en situaciones de crisis. Y sigo un poco con la filípica de hoy o con la clase, perdonadme, no quiero ser pedante, de derecho fiscal, pues busca, digo, bases imponibles en situaciones de crisis donde no las hay. En el 2006-2007 pegaron una barrida y en el 2008, no, incluso en el 2011, porque ya era Cristóbal Montoro, recién investido, ministro de Economía y Hacienda,
con las famosas deducciones, bueno, pues por la venta de vivienda habitual, la reinversión por 2 años que no tributaba, pero había mucha gente que no reinvertía los 2 años y les pegaban el estacazo. Bien, y comenzaron a llegar de repente en el verano del 2011 y en el verano del 2012 paralelas a Manta de Dios. Después con, hombre, esto es una picaresca un poquito más, en fin, en absoluto defendible, con todos los que se desgravaban la vivienda de la playa como si fuera vivienda habitual y se acogían a los beneficios, porque hubo un tiempo en el que por la segunda vivienda también pues tenías derecho a una serie de bonificaciones, ya hace muchos años que estas desaparecieron. Claro, ¿qué hizo Hacienda? Empezar a enviar primero cientos de miles de cartas, segundo, a enviar a propios, pues no sé, a Calpe, a Denia, a Ribadeo, a ver, consumo de agua, julio y agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Oiga, esto no es vivienda habitual. Bueno, ahora van a por las criptomonedas, ¿eh? Y ahora van también a por los alquileres, ojo, los que tengáis alquileres, no presupongo que nadie tenga las cosas, pero esto ya no es una cuestión de ser un defraudador, esto es una cuestión, bueno, pues de que muchas veces la ley te permite un margen, después Hacienda lo interpreta de otra manera porque ha emitido una circular o lo que sea, y ponte tú a pleitear, que de momento ellos se sirven y puedes terminar en un contencioso administrativo y a los 5 o 6 años te dan la razón, y sabemos de lo que hablamos, pero claro, a ti ya de momento te embargaron en su día y se fueron sirviendo de tus bienes, de tus cuentas corrientes a la vista, de tu nómina, si tenías una nómina te la embargaban, etcétera, etcétera. Vuelvo y ya abandono el tema y ahora lo trataré, por eso he querido traer hoy a dos economistas, Álvaro Clemente y a Carlos Ladero. Les voy a presentar enseguida a la entrevista de Feijóo con Sánchez. Feijóo pide algo tan elemental como que baje el IRPF y Sánchez pues le dice que Verdes las va a segar y que además, y se lo dijo ayer por la mañana, resuenan todavía los ecos en la sesión de control al gobierno, ayer martes por la mañana, que no estorbe. Le dijo a Cuca Gamarra que el PP que no estorbe, que la derecha que no estorbe, que Vox que no estorbe. Se quiten de en medio, hombre. ¿Qué quiere Sánchez? Hombre, pues llegar al régimen de partido único. Llego también al titular que os he propuesto y que habéis visto en la cartela del programa de hoy. A Sánchez le están dando ya las ensoñaciones que durante una temporada larga, los que tenemos más de 50 años, que somos todos los que nos vamos a ir sentando hoy alrededor de esta mesa camilla de tertulia y análisis político y económico, nos resultan todavía familiares, no muy cercanas en el tiempo, pero recordamos aquellas ínfulas de San Felipe González, hoy San Felipe González, convertido, elevado a los altares como hombre de Estado, como el presidente del gobierno, el presidente ideal, dicen algunos nostálgicos, de otra manera de organizar el sistema político en nuestro país para una tercera república, si tal llegara a ser el caso, se lo comerían vivo, porque lógicamente aquí quien querría ser presidente de esa hipotética tercera república sería Pedro Sánchez. Felipe González era muy enamorado del modelo mexicano, del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó décadas, el PRI, régimen de partido único. Eso es lo que quieren los socialcomunistas. Los socialcomunistas, no, ni siquiera. Y esto no es por quitarle hoy un poco de hierro a Podemos. Podemos son malos, ya lo sabéis, son comunistas. Punto y final, ya está todo dicho. No es debatible nada de lo que pueda surgir a partir de esta consideración, que es la consideración. Pero ni siquiera Podemos está en eso. El Partido Socialista es el que quiere, y esta pulsión la tuvo Felipe González y la han tenido todos los dirigentes socialistas, incluso desde antes de la última guerra civil, del 34 al 39, no del 36 al 39, como sabéis, que vivió desgraciadamente este país nuestro, que se sigue llamando España. Esto de ustedes no estorben, que el PP no estorbe a Cuca Gamarra, no es que sea una grosería, es que es probablemente una de las frases con la suavidad que caracteriza últimamente al figura, al actor frustrado, aunque vamos a ver esa serie. El otro día tuvimos aquí una conversación que además subimos a Virales y fue muy celebrada por todos vosotros, Pilar Castellanos y yo, hablando de cómo habría que ver la nueva serie de Begoña y de Pedro en Netflix. Digo que al figura pues le molesta sobremanera que bueno, pues tenga una oposición que todos los días le caliente las narices en el Parlamento y por eso quiere quitarlos del medio, quiere expulsarlos. ¿Qué más noticias tenemos hoy? Cuca Gamarra, insisto, le he vuelto a repetir y será una de las ideas fuerzas del PP en los próximos meses. Me parece bien que hay otra forma de gobernar. Bueno, pues como no podemos hablar mucho de esto en YouTube, simplemente del 19 en adelante, ¿sabéis el patrón de cuando quitan el santo de cuando te quitan esto, otra imposición? San se acabó. Bueno, pues San se acabó a partir del 19 de abril. Consejo de Ministros que
no sé si derogará o reformará, no sé cuál será el procedimiento técnico-jurídico que emplearán ese Real Decreto que se aprobó en mayo de 2020 y que nunca ha llegado a decaer, que establecía el uso, primero, incluso hasta en el domicilio particular. En fin, estas cosas, y lo hemos ido viendo en los últimos días, en las últimas semanas, pues que parece que no eran tan eficaces como se nos vendía al principio, ya hasta el propio gobierno, algunos portavoces gubernamentales, desde algunos ministerios, lo han ido sugiriendo tímidamente. No voy a entrar en el debate entre los NEG y entre los PRO. Primero, porque este medio no puedo, y segundo, porque me da ya tanta pereza después de tantos meses. Me tengo prohibido. He visto estos meses tanto odio, tanta crispación, tanta rabia. La entiendo en el caso de quien ha perdido familiares, etcétera, etcétera, pero entiendo que también esos que han perdido familiares alberguen cierto odio y cierta rabia hacia los que dicen que no, que no, que no, que no, tal, porque claro, en fin, no voy a entrar en ese tema. Os doy el dato informativo porque es muy complicado y sigue levantando muchas ampollas, incluso en el seno de muchas familias o de muchos centros laborales, en donde la gente, me consta que hasta se ha dejado de hablar por esta cuestión, nos están dejando ahora de hablar por Putin. Fijaos, gentes que en el 80% de los casos no sabían antes de dónde estaba Ucrania. Quedaros con el dato que a partir del 19 de abril deja de ser obligatorio y no se han apagado los ecos y ya me callo de la homilía de hoy. Estaba esperando que se conectaran Ladero y Álvaro Climent. Voy a charlar primero con Carlos y luego con don Álvaro, si así lo tienen a bien y les parece bien, porque como siempre aquí no editamos, eso ya lo sabéis, cuando vamos en directo, porque vamos en directo, cuando grabamos exactamente igual, aquí se emiten íntegras y del tirón las declaraciones de cualquier político o cualquier analista o cualquier personaje que pase por estos micrófonos, a diferencia de otros que cortan, pegan, colorean, etcétera, etcétera. Y no voy a dar nombres, incluso canales de nuestra misma cuerda ideológica. Digo que no se han apagado por lo demás los ecos de la comparecencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Congreso, ante el Congreso de los Diputados, una comparecencia que evidenció el extraño maridaje, el extraño compañerismo de cama. Esto a mí en los últimos meses me tiene, sobre todo en los últimos días o semanas, que uno hace balance de su pasado reciente, me tiene a mí perplejo de cómo, si esto te lo dicen hace un año, dices, no, esto nunca podrá ser. Y dices, joder, pues es que la vida te sorprende y la realidad supera la ficción. Bueno, pues esto, como la política hacía extraños compañeros de cama, pues los pros y contras, los pros Putin y contra Putin, pues también convierte en extraños compañeros de cama a colectivos, a personas, a partidos políticos y, bueno, pues ayer, por ejemplo, Enrique de Santiago, que piensa que Zelensky es un golpista y es poco más o menos que un genocida, porque Enrique de Santiago es un tipo peligroso, es un ultracomunista que ha sido de las FARC, en fin, las narcoguerrillas, está todo dicho, no tengo nada más que deciros, y coño, Zelensky, que es un tipo al que le están masacrando la población civil, como hemos visto en esas horribles imágenes, pues tiene que soportar que él es un genocida. ¿Y Putin qué es para este personaje? Para este secretario de Estado de la Agenda 2030. Y eso que Garzón dijo pocas horas después de la comparecencia del ucraniano, que la había pactado con Enrique de Santiago, que creo que sigue siendo secretario general del Partido Comunista de España, el que aplaudiera por un mínimo decoro institucional y protocolario. Bueno, pues estos maridan también con una parte minoritaria, pero que tienen mucha actividad, sobre todo en redes, en grupos de Telegram y tal, de la derecha más extrema. Y no me estoy refiriendo a Vox, no, me estoy refiriendo a otra derecha que se coloca ya fuera completamente del sistema y que, por supuesto, piensan que Zelensky es un payaso y eso, esto dicen ellos, esto lo dicen ellos. Muchas veces en los medios se va muy deprisa y determinadas afirmaciones, como las ironías, se entienden mal. Que es un payaso, que es un genocida, que atiende intereses globalistas y le han llegado a comparar con este filántropo húngaro, que ya sabéis cómo se llama, y no es precisamente el que salió elegido el otro día en las elecciones, porque lleva décadas viviendo en los Estados Unidos. Es un tío que está viendo... se está corriendo el rumor en los últimos días, que parece verosímil también, de que los rusos, después de la cagada, con perdón, del otro día, se han llevado crematorios portátiles. Y no voy a seguir abundando en este tema, primero, porque nos saca ya completamente de la actualidad nacional, y segundo, porque es francamente desagradable para
intentar eliminar todas las pruebas posibles de las atrocidades, de las violaciones, de las salvajadas, de los crímenes, de las ejecuciones, porque muchos cadáveres sabéis que se han encontrado arrodillados, con las manos atadas, con las manos en la nuca, arrojados como perros por los suelos. Algunos les enterraban a 1 metro por debajo de la tierra para que no los devoraran los perros. Perdonad, ya dejo completamente de ponerme escatológico. Y bueno, pues claro, Zelensky no se ha destacado suficientemente que compareció porque quien primero lo pidió fue el partido político Vox. Claro, como dijo lo de Guernica, pues Santiago Abascal, he leído a Germán Terç por ahí, he leído también en algunos columnistas, hubieran preferido que se refiriera a Paracuellos. Basta. Es decir, vamos a intentar por una vez no ser tan cortoplacistas. Se refiere a Guernica como ensayo del horror, en este caso por una legión, por la Luftwaffe, por la famosa Legión Cóndor, la aviación nacionalsocialista, la aviación nazi de Hitler, que bombardea la ciudad de Guernica como paso previo al horror que vino después. Zelensky, que no tiene por qué ser un experto en historia de España, lo que está dando a entender es que en este caso se está reproduciendo una situación parecida sin tener nada que ver, porque Ucrania no es España y está a varios miles de kilómetros, porque lo que está pasando en Ucrania, si la OTAN, si la ONU, si la Unión Europea, si los británicos no le paran los pies a este, ¿cómo le llamaba el otro día? Chencho Arias, que le tuvimos aquí el sábado y visteis la entrevista, a este gángster de la política, lo de Ucrania es un aperitivo, porque si a este le dejan, llega hasta Cascais, hasta el Algarve, de esquina a esquina, desde Vladivostok hasta Faro, que está al sureste de Portugal. Entonces, ese es el sentido. Bueno, que ahora Vox quiera un poco lavarse la cara, lo digo con respeto, porque claro, porque ahora hay muchos de estos grupos que antes estaban anti otra cosa y ahora de repente son todos los mismos. Ahora están anti-Zelensky, pro-Putin y tal. Consultad las redes, que hay un mainstream muy curioso y financiado por poderes ocultos, y hasta ahí puedo leer, pero regado con pasta, regado con dinero, y no digo nada que no sea mentira y que no sea conocido, y ya doy paso a nuestros invitados, pues están maridados ahora mismo, digo, estos sectores extremos, muchos son conejitos de la agitprop, porque son tuiteros, en este caso, gentes con, bueno, pues con más o menos formación, pero que no perciben, simplemente se arriman por afinidad. Insisto, no los mismos que hasta hace 2 meses estaban negando otra cosa y anti otra cosa. Ahora están todos pro Putin. Dentro de 1 mes, cuando acabe la guerra de 2 y cuando esto ya haya decaído, pues no sé en qué se van a entretener. Volverán a hablar de fútbol. Pero hay una persona, un importante politólogo de este país, con mucha información y que maneja uno de los institutos más importantes de investigación sociológica y demoscópico, me decía que hay localizados, digo, coño, pues no hace falta tener fulanito, no voy a dar el nombre ni bajo tortura, tal, hombre, yo, en fin, transito por todos los medios y conozco a muchísima gente, pero con que estés 4 días en las redes te das cuenta enseguida de quiénes son los que están agitando el árbol. Eso es lo que evidenciamos tras la comparecencia de Zelensky. La extraña o el extraño maridaje entre los comunistas más extremos, no sé, pues los nostálgicos de Stalin o de este tipo de criminales o de genocidas o de asesinos en serie de la historia de la humanidad, como Enrique de Santiago, hasta otras gentes de otros extremos antitéticos. Dicho lo cual, esbozados todos estos temas, le doy ya paso a don Carlos Ladero. Bueno, pues os he tenido un ratito esperando, pero es que hoy, lo siento, Carlos, sí que tenía muchas cosas que decir y como los dos sois amigos, Carlos y Álvaro Climent, voy a empezar por ti. Oye, ¿estás en Valencia todo esto? Cuéntame, muy buenas tardes. A Carlos Ladero ya le conocéis todos, es economista, es analista financiero, banquero patrimonial también. Bueno, llevas, no sé si tantos, bueno, casi tantos, bueno, a lo mejor alguno menos porque tú tienes mi edad, Álvaro nos saca solo 6 meses o 1 año, pero casi el mismo tiempo que Álvaro Climent. No te preocupes, Álvaro, ahora en cuanto te suba vas a poder rebatirme a gusto porque le estoy viendo en la cámara previa. Estás en Valencia, Carlos. ¿Qué te ha llevado allí? Aparte de tus ¿Qué temas tal? Buenas profesionales. tardes, pues.
Pues básicamente temas profesionales, desafortunadamente no temas lúdicos, ¿no? Pero bueno, siempre venir a Valencia es una verdadera maravilla. Tenemos aquí una charla esta tarde y mañana tenemos otra charla en una universidad en la Politécnica Valenciana, con lo cual, pues bueno, pues encantado, ¿no? Siempre que por medio haya trabajo y esté Valencia, pues la verdad es que un gusto. Además hemos traído el sol, llevan aquí 2 semanas sin verlo, pues oye, seguro que mejor que mejor. Bueno, no voy a publicitar ni marcas comerciales ni restaurantes, que por lo demás son muy conocidos de todos los madrileños, porque al igual que sabéis que Santander era el puerto de Castilla, los clásicos, insisto, los tres que estamos aquí tenemos ya más de 50, hemos doblado los 50 hace ya un ratito chiquitín, pero un ratito, pues Valencia siempre ha sido la playa de Madrid y todos los madrileños conocíamos 2 o 3 sitios, 2 de ellos con nombre de mujer, donde se comían unas paellas de puñetera madre. A ver si por lo menos tenéis tiempo para disfrutarla. Oye, Carlos, IRPF, acaba de empezar la campaña de la renta. Yo ya me he explayado, me he pegado una chapa que a lo mejor ha sido excesiva, explicando algunos aspectos, no tanto de la estructura y el andamiaje del sistema fiscal español, sino de lo que tiene que ver con esta figura impositiva, con el IRPF, con que normalmente la mayoría de las declaraciones, 14 millones, quiero recordar de memoria, ¿no? El 80 o el 90% de las declaraciones son a devolver, porque bueno, pues los ingresos no sobrepasan un umbral en función del cual cada mes te han retenido de más y bueno, pues ahora, pues no sé, pues a lo mejor pues te caen del cielo el 30 de junio, o el 1, o el 2 o el 3 de julio, pues te caen del cielo 300, 400, 500 euros, 150, 800 en función de lo que te hayan retenido de más. Primer sin Dios, Carlos. Vamos a empezar por lo técnico y luego ya elevamos, de lo particular vamos a lo general y hablamos un poco de política. ¿Tú te acuerdas cuando las empresas, que yo lo hice, y eso que yo era periodista y claro, eran gentes que no tenían este tipo de formación, yo gracias a Dios la tenía doble, porque siempre me interesó el mundo tributario y por eso estudiamos también Derecho. Hicimos un máster solo precisamente para aprender no Derecho Penal ni Internacional, sino Derecho Tributario. Podías pedir una cosa que era, bueno, por hacerlo fácil, que te tocaran, digamos, el tipo de retención. ¿Te acuerdas que esto era una fórmula, que lo hacía la máquina, introducías variables, estás casado, estás soltero, tienes más hijos, tienes menos hijos? Ahora no sé si es un poquito más complejo, porque claro, yo decía, hombre, yo es que prefiero tener yo el dinero en el bolsillo. Entonces, si en vez de retenerme pues en los últimos tiempos nos retenían una salvajada, no voy a decir lo que ganábamos porque era otra España, pero estábamos ya en el 38, en el 39. Pues oye, pues te podían aliviar un par de puntos el marginal, ¿no? Es un dinero que le estamos prestando gratis et amore a interés cero, ahora que van a volver a subir al Estado. Esto a mí siempre me ha parecido como mínimo raro, Carlos. Bueno, más que prestarle, yo creo que hay que ser muy optimista, ¿no? Lo que estamos haciendo es contribuyendo, ¿no? A incrementar el gasto y además de todo eso, además, cosa que nos suele pasar con cierta frecuencia, pues mejor que mejor, ¿no? Y con cierta suerte nos pueden devolver algo. Además, yo creo que muchos de los que llevamos muchos años en esto y que además, pues bueno, que llevamos compañías y algunas optan a esas devoluciones, generalmente no iba a decir precedidas, pero no sucedidas en este caso, ¿no? De una inspección, porque ya sabemos que siempre que Hacienda devuelve, al final, pues cuanto menos trata de que no sea mucho. Y si es mucho, pues bueno, tenemos problemas. Bueno, pues al fin y al cabo tenemos que entender cómo funciona un país, ¿no? Igual que una empresa. Lo que pasa es que igual que las empresas venden productos, ¿no? Los países al final pues recaudan vía impuestos. Lo que nunca hemos entendido muy bien en este país, ¿no? Que al final la forma de recaudar más impuestos no es gravar más, sobre todo a las clases medias y bajas, ¿no? Incluso algunos dicen a las clases altas, sino tratar de producir más, ¿no? Para que al final los ingresos sean menos, pero la cantidad sea mayor. Es decir, vende más gorras, ¿no? Porque si vendes más gorras con el mismo margen, incluso con menos, al final tendrás más ingresos, ¿no? Entonces, tu objetivo es que vendas más, no que recaudes más por esas gorras, ¿no? Pues aquí en España yo creo que llevan muchos años, ¿no? Tratando de hacer justamente lo contrario, ¿no? El recaudar más a pesar de que vendas menos, ¿no? Y creo que ese es el gran error, ¿no? O sea, además incrementamos mucho más el gasto por lo que tenemos en su sistema, ¿no? Que siempre es deficitario. Y bueno, pues como digo, es una cosa que aquí en España cuesta entender, quizá porque politizamos las ideas y las decisiones que se toman de un lado y de otro, pero que realmente es esto. Esto es una suma de 2 más 2, ¿vale? Y en España siempre, y en los últimos años da negativo. El problema es que cada vez da más negativo, ¿no? Pero yo siempre que explico este eurico, ¿no? A alguien que no entiende muy bien, ¿no? Y que me lo politiza, me dice, bueno, porque claro, la izquierda es la política del gasto, somos sociales, somos
pues obviamente, como decían el otro día, ¿no? Además, algún político brillante de los que a ti te gustan, ¿no? De, oiga, es que si bajamos los impuestos vamos a ir contra la educación, vamos a ir contra la sanidad. Oiga, a lo mejor es bueno recordarles que el 40% del gasto que tenemos ahora es gasto no productivo. Además, gasto no productivo para ninguna de las clases, ¿no? Medias y bajas que pagamos esos impuestos, porque va derivado, ¿no? a cosas que no van a ningún sitio. Entonces, bueno, pues quizá ahí está el gran error, ¿no? Yo creo que deberíamos hacer en aquello, ¿no? Que siempre decíamos, el cambiar el ciclo productivo. ¿Cuántas veces habremos oído, ¿no? En estos últimos 30 o 40 años lo de cambiar el ciclo productivo en España? Pues yo creo que llevamos otros 30 o 40 años, sea cual sea el color del partido, ¿no? Donde ese ciclo no se ha cambiado. Y bueno, pues de ahí vienen, aquellos barros vienen estos lodos. El problema es que, bueno, ya sabemos, la izquierda es la política del gasto, la derecha es la política de reducción de gasto e incremento de ingresos. Pero bueno, la realidad es la que es. Si planteas esto, Carlos, te llaman antipatriota, te llaman solidario y te cuentan ese rollo de que, y no quiero ironizar, porque todos tenemos situaciones cercanas en la familia o en nuestro ámbito de vistas más cercanos, de que quién nos va a cuidar cuando seamos viejecitos, cómo vamos a financiar la sanidad. Bueno, lo acaba de explicar Ladero y después le voy a reiterar también la pregunta, aunque en esto estamos los tres básicamente, ¿no?, al 120% de acuerdo, los tres que estamos aquí hoy, pues claro. Es más, a lo mejor mucha gente, que no sé si eso, algunos ya lo podríamos empezar a considerar un poco insolidario o no, depende, y otros directamente no lo consideran insolidario para nada, sino que exigen, bueno, pues una revisión de ese sistema que hay muchas personas que financian por partida doble tanto la educación como la sanidad. El que tiene la suerte de pagar o de tener un nivel de ingresos altos, el que tiene la suerte de poder pagar una sanidad pública, una sanidad privada, perdón, y además de calidad. Imagínate, pues tienes tu mujer, 3 hijos, un núcleo familiar, tal, no sé qué, pues no os voy a decir que se os queda una póliza, pero bueno, eso les da a ellos cierta tranquilidad. Yo sobre eso tengo una teoría sobre para qué es mejor la sanidad pública y para qué es mejor la sanidad privada, que se nos escaparía este debate. Y la educación es exactamente igual. Hagan un colegio concertado o privado, porque algún día también os explicaré qué pienso de los colegios concertados, con todo el respeto, que he tenido en casa 20 años, he convivido con ellos, y digo ya de adulto, pero un colegio privado, y luego tiene con sus impuestos que contribuir a mantener la educación pública. Por tanto, ese mantra ya no cuela, porque el Estado, lo público, es el peor administrador y el peor gestor del dinero de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué te parece, Carlos, por tanto, que la primera exigencia de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, sea bajar el IRPF, bajar los tramos? No sé si tú eres partidario o no de un tramo único, que esto también se lo escuché decir en su día hace años a algunos destacados economistas y fiscalistas socialdemócratas, o te gusta el sistema de tramos. No sé si crees que, bueno, yo cuando hace 30 años empecé a estudiar esto, acordaros, ¿te acuerdas? Y Álvaro se acordará también, se va a acordar, de que había 12, 14, 15 tramos. Ahora, ¿cuántos hay? 3, 4, ¿no? Bueno, y Sánchez pues le va a decir que Verdes las va a segar. Es decir, y ya sabemos que los socialcomunistas están en otras preocupaciones, pero claro, a mí no me parece demagogia. Me parece bien que el nuevo líder del Partido Popular llegue y diga, oiga, es que lo primero es que los españoles tengan más dinero en el bolsillo en una circunstancia, y vuelvo al inicio de mi perorata inicial, de mi comentario editorial inicial, en una situación de ahogo, de falta de liquidez en el mejor de los casos, o desgraciadamente en otros, mucho peor, de falta de liquidez y de falta de solvencia. Vamos a ver, yo vuelvo al origen, ¿no? Es decir, tú me dices, la derecha pide bajar tramos. Y a mí me parece perfecto que se bajen los tramos, pero lo que hay que buscar es la forma de bajar los tramos. Yo haría una propuesta aquí, ¿no? En este medio y en esta oportunidad que me brindas, y siempre le he dicho, ¿por qué no encargamos una auditoría externa de lo que es el país España, ¿no? Y le decimos al auditor que busque exactamente cuáles son los costes reales de todo lo que es la sanidad, educación, defensa, de todo lo que entendemos, ¿no? Como que son aquellos, jubilación, todo lo que entendamos, ¿vale? Que es un gasto necesario porque está en pos
de lo que sería llevar o adelante, pues tener una sociedad, ¿no? Lo suficientemente progresista, ¿no? Y además igualitaria para que nadie tenga problemas, ¿no? Bien, una vez hecho eso, a partir de ahí que calcule, ¿no? Que nos diga cuál es el gasto superfluo, ¿no? Ese gasto que no produce nada, que absolutamente es un gasto donde hay dinero que tiramos en cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Que no ayudan prácticamente a nadie, salvo a muchas o a poca gente, ¿no? A un porcentaje muy pequeño de gente que se aprovecha de ello, ¿no? Y que además no genera nada. Y por poner un ejemplo, pues muchas asociaciones, muchas embajadas, mucho gasto en vehículos que se inmovilizan, mucho activo, ¿no? Que tiene la calefacción y la luz puesta 24 horas, los que somos de Madrid, yo creo que disfrutamos de paseos por esos ministerios y esos edificios públicos maravillosos, ¿no? Donde no hay nadie, ¿no? Pero la verdad se está mucho mejor que en la calle. Bien, que auditara eso, pero además una empresa privada externa, ¿no? Y que viéramos realmente, ¿no? Qué gasto es el necesario y qué gasto es el superfluo. A partir de ahí calculamos, ¿vale? Esto es una fórmula matemática y decimos, bien, perfecto, con ese ahorro de coste que es superfluo y que no permitirá seguramente que al 0,02% de la población vivir también como vive ahora, pues reduzcamos entonces tramos, ¿no? Entonces probablemente si nos saliera, imagínate, por poner un ejemplo, un 30% menos de gasto, pues podríamos bajar los tramos un 30%. Entonces alguien que pague un 30%, pues pasaría a pagar un 21%, ¿no? Pagaría menos, tendría más ingresos, por lo cual tendría más dinero, gastaría más y España iría mejor. Pero claro, obviamente este ejercicio al final lo que hace es un ejercicio perverso para la derecha, para la izquierda, para el centro y para cualquiera que se nutra del dinero del Estado. Y aquí yo creo que sí que tienes razón en una cosa. Cuando hablas de esto parece que eres el demonio, ¿no? Eres, yo qué sé, la extrema derecha. No. Yo no estoy hablando de prescindir de profesores, de médicos, incluso yo te diría pagarles mucho mejor, ¿no? Mantener talento en España, de educación, de pensiones. Lo digo es de prescindir de aquel gasto que no produce absolutamente nada y que además nos cuesta mucho dinero. Y lo hemos visto en Italia, ¿no? Reducir congresos, reducir parlamentos, reducir senados, reducir diputaciones. En España tenemos una cantidad de gasto que no produce, que no nos genera absolutamente nada y que además está en manos de la gente que toma decisiones que obviamente permitiría hacer muchas cosas y entre ellas, como tú bien dices, reducir los tramos. Ahora bien, que diga el señor Feijóo, vamos a reducir los tramos. Bien, oiga, ¿cómo? Tenemos que recordar también que España tenemos un déficit tremendo y que tenemos un compromiso con Europa de cubrirlo y que para cubrirlo en España, si no generamos más, tenemos que generar más impuestos. Y eso yo creo que lo que nadie piensa, ¿no? Muchas veces. Señor Pedro Sánchez tiene un problemón y el problemón es que obviamente tiene que cumplir con lo que ha pactado y lo que ha pactado, a pesar de que ahora obviamente va a haber prolongación de, ¿no? Es llegar a un nivel de déficit que España está años luz y que obviamente para cubrirlo necesita freírnos impuestos, inventarse impuestos y tratar de hacer cosas que yo creo que hoy por hoy no están en manos de nadie. Pero que no es un problema ya que ni siquiera político, es un problema estructural. ¿Quieres bajar tramos? Perfecto, bájalos, pero dime cómo, ¿no? Yo creo que un poco en la política falta eso, Rico, ¿no? Vale, perfecto, la idea es buena, pero dame además el cómo. Claro. Sí. No me diga qué, sino dígame cómo. Don Carlos Ladero, siempre es un placer charlar con usted, charlar contigo, viejo amigo, desde los tiempos en los que tú y yo, voy a contar un pequeño secreto, una pequeña intimidad, voy a emplear un verbo que parece brutal, que no lo es tanto. Reventábamos alguna junta de accionistas de alguna pequeña empresa del continuo, estamos hablando de los primeros años del año 2000, reventábamos en el sentido de que pedíamos información, ¿no? Porque, oye, pues en aquella época... Justicia, era justicia divina que últimamente no se hace, pero nosotros fuimos, yo Era creo, justicia pioneros y yo creo divina. que... Y en aquella época que teníamos, no digo que ahora nos vaya mal, gracias a Dios, siempre como diría mi padre, hijo, no te quejes porque sería faltar a la justicia del Señor. Le envío un abrazo a mi padre, por cierto, porque no se pierde un solo programa de periodista digital, ni Alfonso Rojo, ni Hugo Pereira, ni el humilde servidor que es su hijo y tal. Bueno, pero usted y yo sabe que teníamos una situación económica muy tal, y entonces recuerdo una en Zaragoza, sin decir el nombre de la empresa, porque luego y es más, sus antiguos gestores terminaron en la cárcel, que casi nos sacan a bofetadas de una junta de accionistas. No teníamos pocos cromos, Carlos, teníamos un dinerito No. allí. Pero claro, preguntábamos, ¿verdad? Preguntábamos, Y porque ¿no sabíamos y creen leíamos. ustedes? La gente, hay mucha gente que razonablemente dirá, bueno, y estos dos de repente, ¿por qué han empezado a ponerse a contar su vida y sus batallitas de hace 15 años y tal, de cuando trabajaban en otra cosa? Todo tiene que ver, porque no creen ustedes que las opacidades vienen solo a veces, esto en beneficio del Estado, por hacer un poco de abogado del diablo. Hay mucha pequeña y mediana empresa que cotiza en bolsa, lo cual ya te obligaría a cumplir unos mínimos, controles, etcétera, el regulador y tal, cuando el regulador, ahora no es el caso, porque si no Álvaro Climent me echará la bronca y con razón, pero cuando hace 20 años, o 15 o 16, el regulador miraba para otro lado y nos pasaba lo que nos pasaba a ti y a mí en Zaragoza, ¿verdad, Carlos?
que Bueno, pues sí, la había verdad es que mucha sí. capacidad, ¿eh? Sí, sigue mucha gente mirando a otro lado, ¿eh? O sea que hemos crecido y siguen las cosas igual. Pero bueno, oye, la verdad es que grandes aventuras. Alguna vez tenéis que hacer un monográfico, aunque sea a altas horas de la noche, para hablar de esto. Yo creo que le Un gustará día a más de uno. escribimos, nada, un día escribimos tú y yo un libro de estos corto, hablamos con los amigos de Deusto de tal y contamos nuestras batallitas. Cuando Carlos Ladero y Eurico Campano iban a preguntar, se hacían un roadshow y iban a las Juntas Generales de Accionistas a tocarle las narices a las 3 o 4 familias, que siempre eran las 3 o 4 familias las que poseían aquellas pequeñas empresas del mercado continuo, o cómo se llamaba aquello, que solamente cotizaban 2 veces al día, Sí, a las el el fixing fixing, era que eso sí, sigue sigue habiendo existiendo, fixing. Carlos. Sigue No, no, existiendo el sigue fixing. habiendo compañías en fixing, sí, A correcto. las O 12 y sea a las 4, ¿no? sí, señor. Bueno, pues, Como casi el té o las buenas misas. Así que nada, don pues don Carlos, Eurico, un un verdadero abrazo. No, placer. no te robamos minutos, amigo. Cuídese. Cuídate. Venga, un Gracias. abrazo. Oye, voy a saludar ya directamente a Álvaro Climent, que yo creo que ha consumido ya un paquete entero de cigarrillos. Don Álvaro, lleva usted ahí prácticamente 15 minutos como mínimo en el backstage y seguro que con algunas de las últimas cosas que hemos dicho no está usted de acuerdo del todo, pero créame que nos lo pasábamos de puñetera madre. Pues luego nos íbamos a cenar, por supuesto cena humilde, porque no éramos tíos de chistera y de puro, pero sí, 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 sí. Ha mejorado la transparencia. Esto ya creo que hablamos usted y yo el otro día de ello. Y el regulador ahora se esfuerza, yo creo, en tener esto mucho más controladito que en otros países de Europa, ¿no? Bueno, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, don Eh, Climent, economista, y bienvenido a la retaguardia. Vamos a hacer las cosas bien. Muchas gracias. ¿Han mejorado las cosas? Pues depende del estrato social en el que mires, ¿no? Ya. Es decir, probablemente para el pequeño inversor las cosas de alguna manera se han encorsetado mucho más, la regulación ha ido más, claramente. Lo tenemos en toda la normativa MiFID, lo tenemos en toda la normativa de la relación de solvencia de Basilea, todas las regulaciones que tenemos las compañías de seguros, que evidentemente les exigen una serie de restricciones que antes no había, especialmente de capital. Eso en 2005 y 2006, que es la época a la que nos referimos Ladero y yo, esto de Basilea no existía todavía, no creo. No, eso no existía y tampoco había, digamos, una necesidad imperiosa de cubrir determinadas deficiencias que tenía el sistema, cosa que ahora sí las tenemos. Ni había topes de fluctuación. Un día te levantabas con un gap de un 30% a la baja porque había 2 agencias de los dueños de la empresa que habían comprado el día anterior por un lado y estaban vendiendo a casco porro por otro y te comías un 30%. Y la CNMV no crees que te paraba, que suspendía la cotización. No, ¿cuántos casos habremos visto de compañías que de repente un día, sin ninguna razón así aparente o publicada, de repente subían un 15, un 20% y al día siguiente te enterabas que había pues, un contrato que se había firmado, había algún tipo de noticia realmente relevante de la compañía y la Comisión Nacional? El hecho relevante que salía al día siguiente, Álvaro, Exacto, cuando ya exacto. todas las manos fuertes, digo, los que tenían información en el corro de amigos o familiar, se habían hinchado a comprar. Y cuando tú comprabas al día siguiente o los 2 días, te las estaban metiendo ellos. Exacto. Yo te contaría muchas anécdotas que hemos tenido a lo largo de mi vida profesional. Son 34 años en el mundo de la bolsa y como puedes imaginarte, pues hemos tenido todo tipo de investigaciones, todo tipo de análisis internos, de auditorías, en las cuales, bueno, hasta incluso hemos tenido compañeros penalizados de por vida, es decir, echados del sector por alguna llamada impropia o por alguna transmisión de información que no estaba contemplada en el código ético. Dicho eso, yo creo que ahora mismo lo decía Carlos muy bien, dice, la gente sigue mirando probablemente de perfil a muchas cosas, ahora lo que pasa es que hay más gente, es decir, antes había menos gente y ahora tenemos mucha más gente en esas instituciones, hay muchos más organismos reguladores, hay mucha más supervisión, pero en el fondo yo creo que al final del día el echa la ley echa la trampa. Es decir, lo estamos viendo en las criptomonedas, lo estamos viendo en los non-fungible tokens, lo estamos viendo en muchos mercados nuevos que de alguna manera pues están ahí para evitar precisamente pues ese nivel de controles que otros mercados más regulados han impedido que se puedan realizar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el viaje existe y el mundo financiero, nos guste o no, pues tiene esas lagunas que de alguna manera, bueno, pues la gente aprende a saltárselas y bueno, pues generan unos pingües beneficios en muchos casos.
Álvaro, bueno, has dicho las criptomonedas. Yo recordaba, no sé si estabas tú conectado hoy todavía al principio de mi editorial inicial, porque la verdad es me he enrollado un poquito más y pido disculpas, he estado no sé si 20 minutos, pero claro, me he enrollado un poco más con estas cuestiones, explicando un poco, pues, bueno, de algunas estructuras fiscales del Estado español, que no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con ellas. Has hablado de criptomonedas. Yo decía que, bueno, pues este año alguna de las novedades, casi todos los años es así, normalmente se tocan los tramos, se añade alguno, se quita otro, ¿no? Básicamente lo que hace es que se tocan los tramos y los umbrales, ¿no? Aquello también del famoso salto de tramo, ¿no? Gente que renuncia a un ascenso porque a lo mejor por 2.000 o 3.000 euros más al año de sueldo, pues se le disparaba de repente la factura fiscal y le daban 4 o 5 puntos más porque iba ya al tramo siguiente. Digo, una de las cosas que decía es que se reducen prácticamente las bonificaciones también para las deducciones para los planes de pensiones y se intensifica el control sobre todo lo que tiene que ver con criptomonedas, transacciones de criptomonedas, poseedores de que es patrimonio también al fin y al cabo, no sé si patrimonio inmobiliario, no sé qué consideración tiene esto ahora mismo, porque ya lógicamente hace años que como no es mi ocupación profesional primordial, pues dejé ya de leer las actualizaciones de la ley de sociedades y del IRPF y de todo esto, ¿no? O no sé si eso va a tu base imponible general, si se considera una renta de capital mobiliario, etcétera. Pero van ahora por las criptomonedas, por hacerlo corto, como hace 15 años les dio por ir a la reinversión en vivienda habitual, vendías 2 años, tal, tributabas, pero si a los 2 años, que ocurrían más casos de los que parecía, no habías reinvertido en vivienda habitual, te pegaban un estacazo de 3 pares de narices y te podían calzar una multa hasta el 50%. Y luego unos años después también a los que se deducían gastos de la vivienda de la playa, del apartamento en Calpe, pues como si fueran también gastos de vivienda habitual. El fisco, cuando atravesamos situaciones de crisis y no tiene dinerito, busca bases imponibles, don Álvaro, hasta debajo de las piedras. Bueno, es decir, tenemos un gobierno socialcomunista que es confiscatorio y expoliador. Es decir, lo llevamos viviendo los 2 últimos años. Y ya lo hemos comentado tú y yo en algún programa de los que tú pilotas, que bueno, la recaudación con el pleno proceso de pandemia ha sido histórica, la recaudación de impuestos. Y este año va a ser todavía más histórica. Es decir, el efecto de la inflación, dado que las bases imponibles no se deflactan, de alguna manera, pues, bueno, va a generar unos ingresos adicionales al Estado absolutamente descomunales. Es decir, hoy hablaban de prácticamente solamente en IRPF más de 15.000 millones, ¿no? Es decir, el problema de las criptomonedas, es decir, yo espero que Hacienda tenga y la agencia tributaria tenga efectivos suficientes para poder perseguir a todos aquellos que no declaren precisamente la plusvalía o minusvalía en un momento determinado que puedan tener ese tipo de activos. Es decir, precisamente una de las grandes virtudes que han tenido las criptomonedas ha sido su opacidad, precisamente en cuanto al titular de la cuenta o en cuanto al poseedor de ese tipo de activos, con lo cual va a ser muy difícil que de alguna manera se pueda perseguir hasta el último titular de ese tipo de activos. Dicho eso, yo creo que es una amenaza puesta encima de la mesa. Debería, si usted tiene criptomonedas, aquí tiene usted una casilla en el IRPF para que las declare y si no, pues ya veremos si le vamos a buscar o no. Me parece muy complicado, es decir, una de las grandes obsesiones de los bancos centrales ahora mismo es crear criptomonedas, digamos, legales, es decir, aquellas que de alguna forma se puedan utilizar como dinero real y como medio de pago, cosa que hoy en día no son. Entonces, ese sí será más sencillo porque tendrás que tener una cuenta abierta en un banco central, tendrás que tener una identificación y habrá un NIF y habrá pues, unos datos personales de los poseedores de ese tipo de activos. Hoy en día, y lo estamos viendo en el caso ruso, por ejemplo, es decir, una de las vías precisamente de financiación que puede utilizar Rusia, algunos otros países que tienen alguna serie de sanciones, es evidentemente la criptomoneda. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo eso es una transacción absolutamente anónima y precisamente esa es su gran característica, el anonimato y sobre todo que no hay un banco central detrás que garantice que el valor de esa moneda se pueda mantener o haya alguien que la soporte. No lo existe. Es decir, tú tienes 100.000 bitcoins y mañana no los tienes. Y aquí no ha pasado nada. No van a ir a buscar a nadie porque no hay nadie que buscar. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con los activos de ese tipo de naturaleza cuando no existe una regulación ni, ni un banco central ni un depósito de garantía. Y me he peleado en cenas, claro, nadie tiene, yo no soy economista,
economista, no terminé, pero hombre, creo que tengo algún conocimiento y más aún jurídico y más aún, como creo mínimamente y sin ponerme pesado, de la estructura fiscal del Estado español. Y no soy economista, hay muchas cosas, pero también un cierto conocimiento financiero por mis 3 años dedicándome a la bolsa. Y, claro, hablabas con economistas sobre todo, bueno, no me voy a extender mucho, pero que te convencían de todo lo contrario de lo que dice don Álvaro y te explicaban esos complejísimos. Vas a hablar de blockchain con ellos y te explicaban cómo esto era imposible, no podía nunca haber lugar al fraude porque estaba, aunque esto, punto primero, era para huir de la tiranía de los bancos centrales. Vale, me he explicado 50.000 veces mi amigo Dan Calle. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego a partir de ahí, ¿quién controla lo que ha dicho Álvaro? Oiga, y le juro que han sido decenas de conversaciones en decenas de horas, o de charlas de café en casa o en despachos y tal, no sé qué, y sí, que todo esto es blockchain, que me lo sé, que os lo explico yo a vosotros, incluso si queréis, en algunos casos, porque no tiene ya tanto que ver con la pura ciencia económica, sino que es un asunto mucho más técnico. Pero a mí me sigue sin convencer, sigo sin tener confianza. Y al final, para mí, el principal aditamento del dinero es la confianza, que sea un valor confiable, y no es un palabra, está en la RAE, confiable para hacer transacciones. Si de repente yo hoy tengo 100.000, como dice don Álvaro Climent, bitcoins, y mañana no tengo nada, pues atpc.com, con perdón de la vulgaridad, y espero que no todo el mundo la entienda, y eso es así, y eso es así. Por otra parte, las criptomonedas, bueno, claro, como a cambio de ese pequeño riesgo, pues han sido en qué cobran los narcotraficantes, cómo se han, igual que antes, pues primero cobraban en oro, pero como era muy voluminoso, descubrieron que el polvo de diamante abultaba la centésima parte y valía el triple o el cuádruple que el oro. Pues ahora cobran en criptomonedas, organizaciones criminales, organizaciones, cuidado, no quiero decir con esto que las criptomonedas sean eso. Digo que han sido tan bien aprovechadas por esa gente para, bueno, pues mover sus capitales del lucro de su negocio ilícito. Eso es así. Es Bueno, normal que el fisco quiera controlarlo. hay una cosa que es fundamental y la comparativa, yo creo que te voy a hacer es la más evidente. Si yo compro acciones de Telefónica, tengo un balance, tengo una cuenta de resultados, tengo unos gestores, tengo un patrimonio, tengo unas inversiones. Es decir, puedo llegar en un momento determinado a hacer una evaluación de la compañía. Cuando tú tienes una criptomoneda, tienes algo que no tiene valor intrínseco. No existe el valor intrínseco. No hay nada detrás. Hay un flujo de demanda y oferta y una especulación. Y en base a esa regulación de la oferta que hacen precisamente las criptomonedas, pues digamos que canalizan esas subidas o bajadas o en base a las especulaciones tipo Elon Musk cuando sale diciendo que va a comprar el 10% de su patrimonio en criptomonedas. Quitando eso, no hay valor intrínseco detrás. Es decir, no tiene ningún tipo de análisis fundamental y es imposible llegar a un valor de cuánto vale un Bitcoin, un Ethereum o cualquiera de las criptomonedas que tenemos encima de la mesa al margen de no haber esas garantías. Pero luego, yendo un poco más allá en la conversación que tenías con Carlos, que me ha parecido muy interesante con respecto al tema de los tramos del IRPF y los impuestos, que también va ligado a esto que comentabas. Es decir, hay un tema que a mí me preocupa mucho más. Es decir, estamos viendo una vez más el dedo y no la luna en cuanto a que llega la campaña del IRPF, estamos todos preocupados, viendo las nuevas modificaciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede grabar, no se puede grabar, y no miramos más allá. Es decir, tenemos un gobierno que al margen de que este año, evidentemente, se van a poner morados a recaudar, es también evidente que tenemos una mochila detrás que vamos acumulando todos los años de déficit más deuda que va a haber que pagar. Es decir, esa no se menciona. Es decir, esa sigue ahí, esa está latente. Es decir, cada español tiene más de 30.000 euros ya en su mochilita y cada aparición del señor Sánchez es una mochilita más. Es decir, cada vez que va a algún sitio compromete 11.000 millones en semiconductores y chips, llega a La Palma y promete 800 millones, llega a no sé dónde y promete no sé cuántos, y al final va acumulando una serie de compromisos que luego cumplirá o no cumplirá, ya hemos visto que muchos de ellos no los cumple, pero que no dejan de ser más déficit público, más inversión pública y más gasto público, con lo cual eso al final se acaba acumulando. Entonces, tenemos un serio problema de análisis, y lo decía Carlos muy bien, habría que hacer una auditoría externa, bueno, pero que no la haga este gobierno, porque si la hace este gobierno ya sabemos a quién se la va a cargar, igual que se lo han cargado a la empresa del marido de Calviño, ¿no? Yo sería más pragmático todavía, yo iría más a un presupuesto base cero.
Vamos a coger el presupuesto, ya que tenemos absolutamente todos los indicadores económicos absolutamente reventados, inflación, precio de materias primas, de gas, de petróleo, estamos viendo precios industriales, estamos viendo precios mayoristas, estamos viendo precios de importación y exportación que están siendo absolutamente aberrantes, es decir, han roto todas las series históricas. Dado que estamos en esa situación, vamos a hacer efectivamente esa auditoría, pero vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla de un presupuesto base cero. Vamos a coger todas y cada una de las partidas que necesitamos gastar, porque no nos olvidemos de algo muy importante. Con la excusa de la guerra, ya de momento vamos a aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, que estaba en el 1,3%. Eso es más gasto. Todo lo que nos hemos gastado durante el COVID, que mucho sí iba efectivamente al tema sanitario, hay muchas otras partidas que se han ido aprobando que no tienen nada que ver con el gasto sanitario y con las necesidades del COVID y que se están acumulando en un déficit estructural. El déficit estructural ya está muy por encima del 5%. En 2 años, en donde hemos tenido la mayor aportación por parte del Banco Central Europeo en dinero, es decir, en inyección directa monetaria en el sistema, y nos seguimos planteando todavía que un déficit de casi el 7% es muy bueno, según la ministra Montero. No, perdóneme, pero no. O sea, después de una recuperación que tenía que haber habido en el año 2021 y que no ha habido, y con toda la inyección monetaria que hemos tenido, es evidente que tendríamos que haber tenido una situación completamente distinta. Todo esto se acumula. Es una pelota que se va acumulando cada vez más y evidentemente tenemos un serio problema cara a que los bancos centrales empiecen a retirar esas compras de activos. Pero vamos a enfrentar a un mercado real, no a un papá Banco Central Europeo comprándonos toda la emisión de deuda. El día que tengamos que ir a esos mercados, nos vamos a encontrar con un coste de la deuda no de 100 puntos básicos que ya ha subido en el mercado secundario a raíz de todos los movimientos. De 500 o de 660, como aquel Exacto. maldito verano de 2012, junio y julio, que los que en aquella época teníamos además bastante dinero en bolsa, junio de 2012, ¿dónde estaba yo? Pues recorriéndome Galicia seguramente y sufriendo como perros porque llegó a tocar, pues no sé, picos del 660, del 670 el diferencial con el bono alemán a 10 años, que es, como se sabe, el que se toma como referencia. Podemos volver a eso en unos meses, ¿eh? No es ninguna broma. Y de 900 puntos lo llegamos a ver. No es ninguna broma y además hay una situación ahora mismo que, bueno, poco a poco va apareciendo. Lo hemos comentado tú y yo en algún programa. Es decir, la desaceleración del crecimiento económico europeo con la invasión de Ucrania se está acrecentando. O sea, cada día estamos viendo datos más preocupantes, indicadores adelantados que son realmente preocupantes. Hay un indicador que se llama el indicador de Kiel, o Kiel Trade Indicator en inglés para los sajones, que mide, digamos, las transacciones comerciales a nivel mundial de 75 países. Ahí mete todas las regiones. Y por primera vez en marzo estamos viendo lo que hace es medir exportaciones e importaciones. Estamos viendo que todas las regiones ahora mismo que están analizando tienen caídas en exportaciones y en importaciones. La única que está un poquito estable es China, pero sabemos que China es una economía intervenida y que de alguna forma pues, no refleja los datos de forma fidedigna. Pero si vamos a Estados Unidos, las exportaciones han caído un 4% prácticamente y las importaciones están cayendo un 1%. Pero es que en Europa las exportaciones caen un 6% y las importaciones caen un 3,4%. Todo este negocio internacional es precisamente la inversión que estamos viendo en el proceso de globalización que hemos vivido en estos últimos 15 o 20 años. Es decir, nos estamos yendo al proteccionismo, nos estamos yendo a la fuente de recursos más próxima, estamos intentando autoindependizarnos en temas energéticos y todo eso va a conllevar una parada de comercio internacional que evidentemente a eso hay que añadirle pues, el bloqueo de los puertos en China, el bloqueo del puerto de Odessa en Ucrania, los puertos rusos. Es decir, todo se va sumando. Nos estamos encontrando en una situación ahora mismo de parón económico a nivel internacional muy serio e importante. Y España, sin ser uno de los países más afectados precisamente por la invasión de Ucrania, porque no es de los más afectados, está teniendo unos reflejos precisamente por su nivel de exportaciones y sobre todo por una importación, digamos, de inflación que estamos teniendo vía energética, además de la recuperación o del turismo, que ya veremos en Semana Santa si se recupera el 80%, como dicen, estamos viendo una serie de déficits energéticos en la balanza energética y además en la balanza comercial. Todo eso puesto encima de la mesa empieza a ser preocupante. Y si a eso añadimos lo que hemos dicho al principio de este bloque, que es si los tipos de interés empiezan a repuntar, como ya están repuntando desde hace 4 meses, nos vamos a encontrar que el coste financiero de la deuda española no va a ser de 30.000, que está en el presupuesto, sino que va a ser de mucho más y mucho más, digamos, peligroso a efectos de mantener una estabilidad a nivel internacional y de seguridad jurídica en España.
Pero eso al sátrapa, eso al presidente socialcomunista Sánchez y a su alter ego Yolanda, la ministra comunista, cada vez menos comunista, porque cada vez incrementa más miles de euros a su outfit personal, esos trajes, no vamos a dar marcas porque es odioso, pero bueno, pues en los últimos tiempos hemos aprendido a diferenciar más todavía, que ya lo hacíamos, porque teníamos el ojo algo entrenado, pero bueno, claro, pues todo se aprende y a todo hay quien te ayuda, ¿no? Y los complementos y tal. Pues digo, esa comunista pija, que ya va por los 7 o los 8.000 pavos que lleva todos los días encima, no los 5 o 6 que decía yo, les da igual, no se plantean porque su máxima aspiración es mantenerse en el poder. Sí les debería de importar, porque sí, y cierro como empecé, don Álvaro, y le despido, si la voluntad sanchista y socialista es ir a un régimen del partido único, como el PRI mexicano. Por eso ayer martes, día 5, le decía a Cuca Gamarra Pedro Sánchez, apártense y no estorben, que hay que tener los cuadrados y de cemento armado, amigo Climent, para que un presidente de gobierno le diga, bueno, pues a la número 2 del primer partido de la oposición, que ejerce ese voto con portavoz, que te está interpelando en la sesión de control al gobierno, dicho miércoles 6. Ya no sabemos ni en el día en el que vivimos, cosa normal por otra parte, también en función de los horarios de emisión con los que nos manejamos. Esto pasa en cualquier medio de comunicación, a ver si alguien me va a entender lo que no estoy diciendo. Digo que hay que tener un cuajo de 3 pares de narices para decirle a los líderes de los 2 principales partidos de la oposición que se quiten, que no estorben. Quieren, pues eso, se me ha ocurrido un ejemplo mexicano, el ejemplo del PRI, que gobernó Álvaro durante décadas, por no ser más duros. Pero esta es la voluntad de estos tíos, quedarse solos. Bueno, es decir, lo ha demostrado desde hace 2 años. Yo ya no me sorprendo de nada de este señor y del séquito que le acompaña. Has dicho Yolanda Díaz, pero es que puede ser Garzón o puede ser cualquiera de los que tiene dentro de su entorno más cercano. Es decir, tenemos un serio problema de desconocimiento de la realidad, tenemos un serio problema de preparación de una serie de ministros en puestos clave y puntuales en un momento de crisis como el que estamos viviendo actualmente, y ya no solamente la crisis interna, que ellos mismos, muchos de los problemas que tenemos no nos han venido importados, sino que los hemos creado nosotros mismos. Además, a eso añádele pues, una crisis internacional, ya no solamente con la invasión de Rusia de Ucrania, sino con Marruecos, Argelia, y si empezamos a extendernos, nos podríamos llegar hasta Estados Unidos. Es decir, es evidente que la actitud de este gobierno no es la aceptada en este momento y las medidas que se han puesto encima de la mesa están creando una serie de problemas estructurales muy, muy importantes. Yo creo que ya hemos visto varios mensajes de la Comisión Europea, de Bruselas, de varios, algunos de los que se llaman halcones en el norte de Europa, de los propios holandeses como Rutte, etcétera, etcétera, en los cuales, bueno, se han puesto de manifiesto al señor Sánchez, oye, a ver, todo lo que te estás gastando, al fin y al cabo, es deuda que te está dando Europa y que vas a tener que pagar. Es decir, en la medida en que mi estabilidad financiera como país peligra por tu mala gestión, yo creo que va a llegar el momento y acabará llegando el momento, como ya le pasó a Zapatero en su momento, de la llamada del famoso teléfono rojo que le digan, hasta aquí ha llegado, esto ya no tiene más, el globo no se puede hinchar más y al final, bueno, pues me da la impresión de que no le quedará más remedio de convocar elecciones. Aquel infausto fin de semana del 10-12 de mayo de 2010, en el que el Partido Socialista, su líder en aquel momento Zapatero, tuvo que hacerse el harakiri ideológico y en 48 horas, o en horas 48, que dicen los devotos de esos nuevos retruécanos tan al gusto del nuevo periodismo hispano, tuvo que abjurar pues, de todo su programa de décadas. Recomiendo, no porque el personaje sea recomendable, pero porque habla de aquellos días y dice algunas cosas que desde la discrepancia, y si usted no lo ha leído, don Álvaro, y quiere leerlo en diagonal, sobre todo las primeras 100 páginas o las primeras 70, 80 páginas, el libro que le escribieron a Zapatero, dudo que sea su pluma porque está excelente, bien escrito, las cosas como son. Y lo dice una persona que una de las cosas a las que se sigue dedicando es a escribir,
para sí mismo o para otros. Se llama 600 días y narra precisamente Zapatero, que era presidente de gobierno en aquel entonces. Bueno, el libro lo escribió 3 o 4 años después de dejarlo de ser, ¿no? No tanto lo duro que fue para él y tal, no, va al terreno de lo concreto, ¿no? Y explica pues la noche famosa en la que salió Elena Salgado, que era la ministra de Economía, por si alguien no lo recuerda, salió llorando de un Ecofin y estuvo casi parte de la noche en un hotel de Bruselas llorando, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Pues, pero bueno, estos les da igual, porque fíjese usted que, claro, Pedro Sánchez, no digo que vaya a hacer bueno Zapatero, pero, coño, Elena Salgado, oiga, bueno, Nadia Calviño, en fin, pero es que comparar a Pedro Sánchez incluso con Zapatero, si es que nos gobiernan gentes absolutamente frívolas. Me he ido de tiempo, don Álvaro, y no te voy a entretener más. Te agradezco muchísimo, como siempre, te envío un abrazo y la semana que viene, si te apetece, pues ya sabes dónde tienes tu casa. Te sientas a la mesa camilla, te pones un café y charlamos un ratito en la retaguardia en Periodista Digital. Cuídate. Muchas gracias, Eurico. Un placer como siempre. Un Gracias. placer, un abrazo. Y gracias también a todos vosotros. Mañana más en la retaguardia en Periodista Digital Televisión.